cada palabra, no se pierda, un eco en cada corazón. mas tenga vida eterna. Queremos invitarte personalmente a que te quedes todo este programa, porque este programa en particular lo hicimos con mucho amor para ti. Orando por tus necesidades, pensando en todo lo que has pasado por esta semana, queremos hablarte como a un amigo. Pues muy buenos días a todos. Este es nuestro 7º programa y nos da muchísimo gusto presentarlo. Esto es Ecos de Salvación y pues es un programa de la Iglesia ISEM Coacalco. Vamos a dejar nuestra dirección como siempre en el video que vamos a editar después de este programa. Y también pues no dejando de saludar a nuestros queridísimos pastores que Chucho hoy pues se lucieron y nos hicieron un regalito que ya pondremos aquí en la edición, una fotito del regalito que nos hicieron. Nos dio muchísima emoción, de por sí veníamos listos y emocionados. Emoción. Y bueno, nos hicieron un regalo precioso, les mandamos un beso, un abrazo a nuestros queridos pastores. Y bueno, yo soy Rubén Sánchez y estamos muy contentos de poder participar de nuevo en este programa, pero más de poder compartir este programa con mi querido amigo Chucho. Y Hola. Bueno, pues preséntate. Hola, sí, soy Jesús Rivas, pero díganme Chucho. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Buenos días, tardes, no importa que ahora nos vean, lo importante es que nos están bendiciendo también con su presencia, que nos acompañan. Para nosotros es un honor, como bien decía Rubén, estar aquí con ustedes, platicándoles un poquito más acerca de Dios, de la grandeza de Dios, de su majestad, que por más programas que hagamos, van 7, bien decía Rubén, pero pues no existen los días, no hay cantidad para que sea suficiente hablar de Dios. Yo estoy muy feliz, muy agradecido. Creo que hoy es un día muy especial. Un día muy especial porque estamos vivos. Y hay que agradecer eso. Hay que estar más conscientes, creo yo, Rubén, de lo importante que es sobreponer el agradecimiento sobre la queja. Porque nosotros muchas veces, no sé, a mí me ha pasado, es como que de mis batallas más seguidas, ¿no? Ya me voy a empezar a abrir un poco personalmente, ¿no? Pero luego uno se enfoca más en lo que no tiene o en lo que le falta y todo eso, y le hacemos a un lado lo que sí tenemos, ¿no? Con lo que Dios nos ha bendecido. Entonces yo también creo que me gustaría invitarlos en este momento a que reflexionemos esa parte de lo importante que es agradecerle a Dios todo lo que nos ha dado e incluso de lo que no nos ha dado, porque también hay que estar conscientes de que muchas veces Dios nos libra de cosas que no son para nosotros, ¿no? Y también eso hay que agradecerlo. Como les decía, la verdad estoy muy contento. Estoy contento de formar parte de este proyecto. Estoy contento de llegar, de ser medio para que Dios transmita su mensaje, y espero que este día sea un muy buen mensaje. Estoy seguro que así va a ser. Va con mucho amor para todos ustedes y dedicado también a varias personas que apreciamos mucho, obviamente a nuestros hermanos de la iglesia, pero también a la familia y amigos, ¿no? Como les habíamos dicho antes, el mensaje de Dios llega a todos de alguna manera en particular. Siempre Dios nos quiere decir algo a cada quien, ¿no? Y no siempre es lo mismo para cada persona. Pues aprovechando que dijiste de la familia, yo quiero mandar un saludo, si me permites, Claro. si me permite el equipo. Quiero mandar un saludo muy cariñoso, un beso muy grande para mi mamita que estuvo operada, bueno, en el tiempo que grabamos este programa, porque bueno, va a salir dentro de algunos días más. Yo espero que para entonces te encuentres completamente recuperada, que Dios te haya sanado por completo. Pero pues un saludo y un beso gigante para mi mamá. Espero que al escuchar este programa también encuentre consuelo de todo eso tan fuerte que pasó. ¿Tú quieres saludar a alguien? Sí, viene a mi mente una persona igual muy especial que recién no tiene mucho que conozco, pero ya está ocupando un lugar muy especial en mi vida. Tú sabes quién eres. Claudia García, quiero mucho, amiga, y también yo sé que este mensaje que puede llegar a ti, que va a llegar a ti, va a ser de mucha bendición.
Pues en este programa vamos a estar leyendo la Biblia, vamos a hablar algunos datos curiosos sobre ella, vamos a tener un mensaje con un predicador totalmente nuevo para nuestro programa, además de que pues vamos a reflexionar, tal vez a llorar o reír, Ay, sí. eso no lo sabremos, Como nos pero gusta. realmente estamos emocionados y como dije al principio, quédense porque este programa lo hicimos con mucho cariño, con mucho amor para todos ustedes y esperamos que ustedes lo puedan disfrutar también. Acompáñenos, se pondrá bueno. Bueno, pues si nos gana un poquito la risa es porque Chucho ha estado jugando detrás de cámaras todo el rato Simpático. y además estamos estrenando nuestro juguete nuevo, así que pues vamos a empezar con esta sección que pretende introducir de manera sencilla, con un bocadito pequeño, lo que son los datos curiosos acerca de la Biblia, ¿no? Y hemos estado hablando de que es el libro más vendido, el más traducido, el que se escribió en el periodo más largo de tiempo que te tocó en el programa anterior, y ahora tenemos un nuevo dato. ¿Lo quieres decir tú? Muy bien, sí, me late. Pues ahora el dato es el libro más largo. ¿Cuál es el libro más largo de la Biblia? El de Salmos. Casi justo en medio de la Biblia encontramos los Salmos. Es uno de los libros ¿cómo se llama? Poético. Poéticos, ajá, sí. Problemáticos. No. algo hay de eso. Algo hay ¿no? de eso. Vamos a entrar a Bastante ese de tema. eso. Sí. ¿Qué significa la palabra Salmos? Cuando me estaba preparando para esto, dije, bueno, ¿y a todo esto de dónde viene la palabra Salmos? Uh-huh. Creo que es del griego, ¿no? Ajá, del Salmos, que significa canción o algo así por medio de un instrumento de cuerda. Se entendía que era un arpa. Entonces después, platicando al respecto de esto, entonces se podría decir que un son jarocho puede ser un salmo. Pero no es cierto, tiene que ser algo relevante a Dios. Son poemas para adoración a Dios, ¿no? Sí. Y como tú decías, Salmos es el libro más grande de toda la Biblia. La Biblia es una colección de varios libros. Eso es lo que significa tal cual Biblia, es una biblioteca sagrada. Y Salmos tiene 2.461 versículos. Wow. Si tú tomas en consideración más o menos que la Biblia tiene entre 30.000, 31.000 versículos, estamos hablando que es casi una décima parte de toda la Biblia, el libro de los Salmos. Esto nos habla de varias cosas, ¿no? Como tú dices, los Salmos son canciones dedicadas a Dios, fueron escritas por personas severamente consagradas a ello, por eso no entra el son jarocho, no entra, no calza tan bien. Pero en este caso, quienes escribieron los salmos, se habla del rey David, del rey Salomón, y de algunos que pertenecían a estas familias que se dedicaban específicamente a la música dentro del templo de Dios. Y bueno, esto es algo maravilloso. No solamente Salmos es un libro muy grande, sino que además tiene también el capítulo más grande de la Biblia, que es el Salmo 119. Y hoy yo te quiero dar otro dato curioso por el mismo like. A ver. Que el Salmo 119, de hecho, cada parte con la que empieza es una letra del alfabeto hebreo. De hecho, no sé si has visto, te lo quiero enseñar porque esto no estaba preparado, pero no sé si has visto que al inicio viene, por ejemplo, Aleph, Bet, Gimel, y que no se entiende como del todo qué es esa palabra o quién es. Bueno, son las letras del alfabeto hebreo. Y el Salmo 19 tiene las 22 de ese tiempo. Okay. Esto representaba en esta canción que habla de las bondades de Dios y también de la importancia de la palabra de Dios, que en toda nuestra vida, desde la A hasta la Z, la Biblia debería estar presente. Hay muchas áreas de nuestra vida, la familiar, la laboral, obviamente la espiritual, la ministerial, que deben de involucrarse con la Biblia, así hasta que toda nuestra vida esté completamente llena de ella. Wow. Y dentro de eso, pues los Salmos, al ser un libro tan grande, nos habla también de la importancia de cantar, ¿no? Sí. De la importancia de adorar, de escuchar una canción si estás triste, si estás angustiado o tienes mucho estrés, poderlo ver a través de una canción y aquietar tu alma, meterte en Dios y poder disfrutar de Él.
¿Cómo Wow. ves? Como dice justo en un salmo, es un deleite, ¿no? Y algo también que creo que es importante mencionar, que aprendemos acerca de los salmos, es la parte del reconocer a Dios en medio de nuestro sufrimiento. Entiendo también que muchos de los salmos, de los poemas, a veces son tristes, ¿no? Se podría decir, a veces hay dolor, podemos sentir dolor en muchos de esos poemas. Sí, hay uno que dice, Exacto. mi pan me sabe a lágrimas, o sea, estaba comiendo y llorando, ¿no? Ajá. Y es que justo es ese lamento. A veces nosotros demeritamos esa parte, pero realmente Dios nos dice que también es importante lamentarnos, porque en medio de ese lamento nosotros reconocemos nuestra necesidad de Dios. Entonces yo creo que también eso es algo importante que podemos rescatar del libro de Salmos, que no está malo lamentarse, que no es malo, al contrario, a veces es necesario sufrir, a veces es necesario sentir ese dolor, digamos, pero porque nosotros también sabemos que en Dios encontramos nuestro consuelo. Y ahí también es donde viene lo bonito, ¿no? O sea, no todo es tristeza, es necesaria, pero para que después venga el gozo, para que después venga la alegría por medio de Dios y nos gocemos en Él y sintamos ese deleite y le alabemos por eso y le adoremos por eso. Creo que también eso es algo importante que nos enseña el libro de Salmos, ¿no? Y que es importante la oración también, en medio de ese lamento, es importante la oración y entender que necesitamos también obedecer a Dios en su palabra, ¿no? Muchos de los salmos ya creo que ya, sobre todo al final, por ejemplo el 119, Ujú. nos hablan de lo bonito que es la palabra de Dios, ¿no? Sí. De lo hermoso que es la palabra de Dios. También históricamente entiendo que los salmos fueron eso, o sea, como que esa también era la intención de los salmos, de alguna manera ser ese consuelo para los hebreos en un momento en el que a lo mejor no sentían la presencia de Dios o se sentían lejanos de Dios, por esas adoraciones, esas alabanzas, ¿no? Y es muy bonito que todavía, a pesar de todo el tiempo, a pesar de nuestra diferencia cultural y todo eso, nos siguen haciendo también eco a nosotros, que Sí. no somos hebreos ni nada de eso, ¿no? De hecho, en nuestra cultura, muchísimas personas se han inspirado en los salmos para escribir canciones modernas. Uh-huh. Y creo que esa es una excelente manera si tú quieres empezar una relación con Dios. Alguna vez escuché de un matrimonio. La esposa de este matrimonio empezó a ir a una iglesia cristiana y el esposo no. Uh-huh. Pero el esposo en buena onda la llevaba, la dejaba en la iglesia y él se quedaba afuera. Y entonces de repente, después de varias semanas, un día entró a la iglesia totalmente arrepentido, totalmente convertido de corazón. Uh-huh. Y él es el que le narra a la iglesia, yo me metí por las canciones que escuchaba. Tal como se quedaba afuera, no escuchaba bien el mensaje, pero escuchaba las canciones. Entonces, si en este momento de tu vida hace falta Dios, si sientes que quisieras que tomara el control de tu familia, de tus problemas, de las cosas que tú estés pasando, tan sencillo como irte a Spotify, a YouTube y poner un par de canciones cristianas con un mensaje bíblico inspiradas en los salmos y volver a sentir esa conexión con Dios, porque sin duda es un libro que nos da para mucho más. Sí. Pero bueno, eso es todo por esta sección, un libro maravilloso, el libro de los Salmos, el favorito de muchos para empezar a leer la Biblia junto con los evangelios tal vez. Y bueno, pues a darse un poquito esa curiosidad de leerlo o inclusive de cantarlo. Excelente. Pasaje bíblico. Y ahora corresponde un poquito de la lectura de la Biblia. Hemos dicho desde el principio que nosotros no queremos ser un programa de entretenimiento, que lo que queremos es realmente transmitir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo que puede hacer en las vidas de los que nos escuchan. Y dentro de eso, la lectura de la palabra de Dios es de lo más importante que tenemos. Básico. De hecho, el equipo de aquí, de Ecos de Salvación, está emprendiendo un proyecto de lectura bíblica que empezamos la semana pasada todos juntitos con una meta en común.
porque leer la Biblia es tener esa posibilidad de conversar con Dios. Yo he escuchado muchas personas que me dicen, es que yo le doy gracias a Dios todos los días, ¿no? Y oro por mis hijos y los bendigo. Y yo pienso, es como levantar el teléfono, hablar con Dios, ya que terminaste de hablar, le cuelgas. Y no sabes qué te quería decir Él, ¿no? Entonces, la lectura de la palabra de Dios es ahora escuchar lo que Dios quiere decirme. Y bueno, hoy vamos a leer el capítulo 14 del libro de Mateo y con esto esperamos transmitir estas historias maravillosas de la vida de Jesús. ¿Quieres empezar? Verdaderamente maravillosas, claro que sí. Y pues nos arrancamos. Mateo 14, muerte de Juan el Bautista. Cuando Herodes Antipas, el gobernante de Galilea, oyó hablar de Jesús, les dijo a sus consejeros: este debe ser Juan el Bautista, que resucitó de los muertos. Por eso puede hacer semejantes milagros. Pues Herodes había arrestado y encarcelado a Juan como un favor para su esposa, Herodías, ex esposa de Felipe, el hermano de Herodes. Juan venía diciendo a Herodes: es contra la ley de Dios que te cases con ella. Herodes quería matar a Juan, pero temía que se produjera un disturbio, porque toda la gente creía que Juan era un profeta. Pero durante la fiesta de cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó una danza que a él le agradó mucho. Entonces le prometió con un juramento que le daría cualquier cosa que ella quisiera. Presionada por su madre, la joven dijo: quiero en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se arrepintió de lo que había dicho, pero debido al juramento que había hecho delante de sus invitados, dio las órdenes necesarias. Así fue que decapitaron a Juan en la prisión. Trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la joven, quien se la llevó a su madre. Después, los discípulos de Juan llegaron a buscar su cuerpo y lo enterraron. Luego fueron a contarle a Jesús lo que había sucedido. En cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas. Pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. Cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Esa tarde los discípulos se le acercaron y le dijeron: este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las aldeas y comprarse comida. Jesús les dijo: eso no es necesario, denles ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados, le respondieron. Tráiganlos aquí, dijo Jesús. Luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes distribuyeron entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron, y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Aquel día unos 5,000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo. Clamaron: «¡Es un fantasma!». Pero Jesús les habló de inmediato. «No tengan miedo», dijo. «Tengan ánimo, yo estoy aquí». Entonces Pedro lo llamó. «Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua». «Sí, ven», dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. «Sálvame, Señor», gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. «¿Tienes tan poca fe?», le dijo Jesús. «¿Por qué dudaste de mí?». Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. «De verdad eres el Hijo de Dios», exclamaron.
Después de cruzar el lago, arribaron a Genezaret. Cuando la gente reconoció a Jesús, la noticia de su llegada corrió rápidamente por toda la región, y pronto la gente llevó a todos los enfermos para que fueran sanados. Les suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica, y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Wow. Pues, como dijeron los discípulos, estamos viendo y leyendo aquí al verdadero Hijo de Dios. Jesús es este ser impresionante, tan sobrenatural que no queda duda que venía de parte de Dios. ¿No te parece? Exacto, todo esto solo puede ser explicado por algún ser divino, o sea, no hay de otra. ¿Quién camina sobre el agua? O sea, realmente no. Hasta los propios discípulos de Jesús estaban espantados. Ajá, sí, exacto, ¿no? Un fantasma, decía. Pero, Chucho, yo te quiero preguntar, ¿a ti qué te parece más impresionante? Una persona que camina sobre el agua, que ciertamente es una hazaña grandiosa, pero creo que escondido en este capítulo puede haber otro momento igualmente admirable, tal vez hasta más admirable, porque Juan el Bautista es el primo de Jesús. Eran primos que se llevaban 6 meses, es decir, es ese primo que quieres muchísimo, ¿no? Que es el que esperas ver cuando vas a visitar a tu abuelita, ¿no? Jugar con él, etc. Y Jesús y Juan el Bautista crecieron juntos, los dos tenían al Espíritu de Dios, vivieron cuestiones ministeriales juntos, predicaron los dos del reino de los cielos, y aquí Jesús se entera de que lo mataron de una manera tremendamente injusta, ¿no? Por un capricho de la realeza de ese tiempo, y que dice en ese momento que Jesús que siempre tenía una respuesta para todo, él en ese momento, cuando escucha de la muerte de Juan el Bautista, solo se aparta, solo se va. O sea, presumimos que su tristeza fue tan grande que en ese momento él guarda silencio y se va a un lugar apartado, y cuando Jesús iba a un lugar apartado se iba a orar, ¿no? Pero cuando regresa, y no sabemos si consolado, bien o no, etcétera, ya está la multitud ahí, y todo el mundo quiere hablar con él, quiere ser tocado por él, quiere ser sanado por él, y él así, en esa condición, con todo el dolor que estaba sintiendo en ese momento, se pone a servirlos, ¿no? Y en ese momento que él está en su propia lucha, en su propio problema, se dispone por su amor a ayudar a todos los demás, y además les da su lunch, ¿no? Porque lo que ellos traían, o sea, porque se estaban yendo al desierto, y lo que traían era prácticamente de supervivencia, ¿no? Y en ese momento los ve con esa necesidad, los sana, les enseña, los consuela, y luego todavía dice, aquí está la comida que traemos, y la pone a su disposición. Y yo siempre he dicho que el padre es como ese padre amoroso que ve que estás regalando tu sándwich y te pone 2, ¿no? Para que le regales a otro. Entonces, por eso yo creo que Dios le multiplicó los panes y los peces a Jesús, porque vio que los estaba entregando. Y entonces Jesús es todo amor. Y eso es mucho, para mí, no sé tú qué opines, para mí es mucho más impresionante que caminar sobre el agua, que estando con tus propios problemas, con tu propio cansancio, con tu propia tristeza, te entregues de tal manera por todos. Y que Jesús terminaría entregando mucho más que eso, entregó su vida, ¿no? Así es, entregó su vida. Pues sí, si lo vemos de esa manera, realmente es ya fuera de nuestro entendimiento el amor que Jesús tiene, ¿no? O sea, el sobreponerse, porque también recordemos que Jesús era un hombre, era un humano como nosotros, ¿no? Entonces, era capaz de sentir dolor, y se sobrepuso a eso por amor a los demás, a los que iban a buscarle, por los que tenían hambre de él, ¿no? Y es muy sorprendente esa parte, y también lo que dices del lunch, también pues nos deja ver la provisión de Dios. Creo que es muy importante que estemos conscientes de que estando con Él no nos va a hacer falta nada. Ahí creo que también esa es parte importante del mensaje. Nosotros lo único que necesitamos es acudir a Él, y Él se va a encargar de suplir todas nuestras necesidades. Aquí lo vemos,
y solamente ocupamos tener fe, creer en que Él puede hacerlo. Hablando ya un poquito de, bueno, volviendo al tema de caminar sobre el agua, ¿no? O sea, Pedro también, en su momento de fe que tuvo, logró caminar sobre el agua, gracias a Dios. Dudó, se aterró, se paniqueó y se hundió, ¿no? Y el mismo Jesús le dijo, Falta fe. te falta fe. Que hay que también meditar y reflexionar en esa parte, ¿no? A lo mejor muchas veces creo que eso puede ser lo que nosotros carecemos de fe. Y si estamos en algún momento de dificultad, quizás sea también por eso, ¿no? Porque a lo mejor no estamos llenos o completos en la fe. Y puede tener alguna relación con la multiplicación de los panes y los peces, porque a veces dejamos de pedirle cosas a Dios, dejamos de involucrarlo en ciertas áreas de nuestra vida porque creemos que ya es mucho lo que le estoy pidiendo, o que tal vez no quiera, o tal vez esté no indispuesto, ¿no? Y no vemos a ese Jesús que está totalmente volcado en amor hacia nosotros, y creo que si pudiéramos verlo así tendríamos más fe, ¿no? Sí. Entonces, pues esa es la invitación para todos los que nos escuchan, el empezar a involucrar nuestra fe en las diferentes áreas de nuestra vida, que en cualquier situación que estemos y sea cualquier hora del día, podamos doblar las rodillas y confiar que Jesús está ahí. En ese tiempo Jesús, como tú dijiste, era 100% hombre y 100% Dios, de tal manera que Jesús se cansaba, ¿no? Sí. Podía estar agobiado, podía estar triste, como en esta escena. Hoy no, hoy es el Rey del universo, hoy está completamente exaltado y está, curiosamente, totalmente dispuesto a esperar pues que tú salgas de la barca con toda tu fe, ¿no? Con Así toda que la fe, acerquémonos a Dios. dispuestos a dar el paso sobre el agua. Así es. Pues es todo por esta sección. Embajadores de su reino. Pues, no sé, creo que hemos dicho que de diferentes secciones que esta es nuestra favorita, pero Embajadores sin duda lo es para varios de los que operan como host en este programa, para varios de los invitados. Embajadores de su reino, pues es una sección que pretende compartir un poco de nuestra cultura, ¿no? Por lo general, los cristianos tenemos una fama, ¿no? De sonrientes, de cantantes, de aleluyos, ¿verdad? Y bueno, hay muchas cosas que no se explican. ¿Por qué nos llamamos hermanos, no? ¿Qué es lo que hacemos en la iglesia? ¿Qué es diferente de otras religiones, etcétera? Y bueno, pues en esta sección estamos compartiendo la cultura del reino de los cielos, ¿no? La cultura que nosotros como cristianos tenemos, abrazamos y hacemos el mejor esfuerzo que podemos para vivir, ¿no? Sí, y no es fácil, ¿eh? No es nada fácil. Claro que una de las cosas que más queremos es ser dignos representantes de este reino de los cielos, pero también tenemos nuestras limitaciones, nuestros problemas, etcétera. Aún así, bueno, pues tratamos de emular a Jesús lo mejor que podemos, ¿no? Claro. Y en esta ocasión, bueno, el programa pasado, para recordar, me gustaría decir aquí, si no viste el programa pasado, lo vamos a dejar, pero ya no sé dónde se deja, por aquí, por acá, o por acá, pero vamos a dejar por ahí una liga para el programa anterior, porque en el programa anterior tú empezaste este tema, ¿verdad? Sí, con Dorian, en donde decías los puentes que no son suficientes, ¿verdad? Los puentes que no alcanzan para llegar a Dios, que toda la gente dice, ya me gané el cielo, o tú vas a ir al cielo por determinada acción, y vimos que ni la religión, ni las buenas obras sirven para llegar al cielo, porque no tapan el pecado, que es lo que nos separa de Dios, ¿no? Entonces, ese fue el tema pasado, pero nos quedamos ahí, ¿no? Nos quedamos con la idea de que estos son los puentes que no alcanzan. Pero entonces, ¿cuáles son los puentes que no alcanzan? O mejor dicho, ¿cuál es el puente que sí alcanza? Entonces, pues si quieres empieza tú. Bueno, como bien dice Rubén, ya tenemos claro qué es lo que no, ¿no? Pero lo que nos importa saber entonces es que sí, o en este caso más bien quién sí, ¿no? Y pues ya se han de imaginar. Obviamente estamos hablando del protagonista de todo esto, de Jesús. Sí.
Él es el único puente que realmente nos alcanza para nosotros tener la salvación, vivir la vida eterna con Así es. Dios, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús, no? ¿Y de qué manera es que Jesús funciona como ese puente, por decirlo de esa manera? Bueno, yo creo que es importante entonces que recordemos un poco el contexto de cómo fue o cómo era la vida, la norma, se podría decir, en ese entonces con los judíos, ¿no? Hay que recordar que Dios, por medio de Moisés, a través de la ley, les instauró a los judíos que la única manera en la que se podían perdonar los pecados era a través del sacrificio. El sacrificio era un suceso importante por el cual todos los judíos expiaban o de alguna manera, se podría decir, transferían sus pecados a este animalito, que en este caso solían ser borreguitos o terneros, pero sin mancha. Se procuraba que fueran lo más puro posibles. Perfectos, ¿no? Exacto. De hecho, sigue No, con tu idea, no la sí, vayas sí. a perder, pero en Génesis hay otro dato interesante ahora que andamos de promoción con los datos curiosos de la Biblia. En Génesis dice que después de que Adán y Eva pecaron, salieron del Edén, pero dice que Dios los vistió con pieles, ¿no? De animales. Y tendríamos que preguntarnos de dónde salieron esas pieles. Y hay algunos teólogos que sostienen que en ese día también a Adán y a Eva Dios les enseñó el sacrificio de los animales, justo para la redención del pecado. Es decir, que Adán y Eva salieron del Edén, pero salieron perdonados a través de un sacrificio que ya anunciaba desde los primeros capítulos de Génesis que Jesús iba a venir a hacer lo mismo. Ahora sigue, Sí, ¿no? sí, sí. Todo, sacrificio de los animales, ¿vale? Ajá, exacto. ¿Y qué más? Desde entonces ya se anunciaba, bueno, pues igual, de la misma manera, como planteas que se anunciaba desde Génesis, esta parte del sacrificio, pues igual también estos sacrificios de los animalitos de alguna manera también ya venían anunciando que iba a venir un sacrificio pero perfecto. Porque al final de cuentas estos animales no cumplían de alguna manera, se puede decir, el 100%, o no cubrían al 100% el pecado, la No falta. lo limpiaban. No lo limpiaban, al final de cuentas no era suficiente, se podría decir. De hecho también por eso lo hacían cada año, ¿no? Era anualmente el día de la expiación, era el día del sacrificio en el templo donde estaba la presencia de Dios, en el altar. Bueno, había todo, ya ves que a los judíos como que les gustaba mucho todo esto, lo ceremonial, ¿no? Era toda una ceremonia. Pero desde ahí entonces ya se empezaba a plantear la idea del sacrificio, el sacrificio perfecto. Se buscaba que fueran animalitos limpios, puros, y entonces eso ya nos plantea algo básico, que tiene que ser el sacrificio de un ser totalmente puro e inocente. Y de esos aquí no había. No, que mejor se recurrió a animalitos. Sí, porque en la Biblia hay muchos héroes, ¿no? Y puede que fuera de la Biblia hubiera muchas personas beatas que tuvieran alguna inclinación hacia Dios, pero ninguna que fuera perfecta, ninguna que pudiera cubrir los pecados de todos, ninguna que pudiera pagar el precio de los pecados de todos, ¿no? Y ahí es en donde Jesús juega un papel importante. Exacto. Jesús fue ese ser humano, 100% hombre, es decir, que tuvo todas las tentaciones, tuvo todas las vivencias, las emociones humanas y también una santidad perfecta, ¿no? Y que está anunciada a lo largo de toda la Biblia, en la madera de acacia del templo, que es la única que no tiene nudos, etcétera. En toda la simbología de la Biblia decía que alguien iba a venir y que iba a ser perfecto, que iba a hacer la conducta perfecta y que ese era el que tenía que dar su vida por los demás. Entonces, como decíamos, o decías tú y Dorian en el programa pasado, las obras y la religión no alcanzan porque a ninguno de nosotros nos hacen perfectos, ¿sí? Son buenas y debemos de procurarlas, pero no nos hacen perfectos. El único que es perfecto fue Jesús. Ahora, ¿eso cómo nos beneficia a nosotros, no? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Qué bueno que Jesús hiciera todo bien
y que cumpliera toda la ley, pero ¿cómo nosotros nos aprovechamos de eso? Bueno, si la paga del pecado es la muerte y solamente el pecado se podía perdonar a través del derramamiento de sangre, entonces era necesario que Jesús muriera, ¿verdad? Y que derramara toda su sangre para poderla dar en precio por los demás. ¿Cómo entonces hacemos eso? Bueno, yo lo he tratado de explicar de esta manera. Digamos que yo voy ahorita a la tienda, yo me imagino que no desayunaste porque llegamos aquí muy temprano para grabar, y llego a la tienda y digo, oye, ¿sabes qué? Si viene Chucho, aquí dejo estos 200 pesos para que cualquier cosa que él pida ya está pagado, ¿no? Amén, dice Chucho. Entonces, que nadie se había preocupado para todo. Entonces, eso es lo que Jesús hace en el cielo, ¿no? Dice, aquí está mi sangre para quien la necesite, para quien necesite esto para el perdón de sus pecados. Esta es perfecta y es la sangre del Hijo de Dios que alcanza para absolutamente todos. Todos los demás puentes se quedan cortos. Sí fui altruista, sí fui bueno, sí cuidaba bien a mi esposa, etcétera, pero siempre hay un pero, siempre hay algo que falta y nada es suficiente porque Dios es un estándar muy alto. Pero Jesús lo cumple, viene y dice, aquí está pagado, el que lo quiera lo puede tomar. Entonces, ¿cuál dirías tú que es la invitación que podemos dejar para nuestros queridos amigos que nos escuchan a raíz de este sacrificio? Pues aceptar ese derramamiento de sangre, ¿no? Así es. O sea, recibirlo, porque estamos de acuerdo, no fue cualquier sangre la que fue derramada, estamos hablando de una sangre divina, ¿no? Y justo por eso es que alcanza para todos, alcanza para todos los que habían existido en ese entonces y para todos los que hemos existido los 2000 años después de que sucedió eso y los que vengan. Simplemente es reconocerla, aceptarla. Y creo que no, a veces pues no es tan complicado. Nosotros nos la complicamos, pero la verdad es que no, luego no es tan complicado. Y perdón, antes de que continuemos, nada más algo que considero importante, que tú ahorita dijiste y me revivió algo que creo es importante mencionar. Dios, bueno, Jesús fue 100% humano, ¿no? Entonces, como decíamos, uno de los requisitos que Dios pedía para, digamos, abolir el pecado mediante el sacrificio era que fuera una persona inocente, bueno, un ser inocente, Dios, y otro en igualdad de condiciones. Y Dios, Jesús, en su inmensa divinidad, se asemejó a nosotros por amor, se puso en igualdad de condiciones por nosotros. Wow. Se negó a sí mismo, negó su divinidad, su poder. Bueno, ¿cómo se dice? Se contuvo, exactamente. Se contuvo a sí mismo para ser igual que nosotros, como seres humanos, ¿no? Vivió las mismas tentaciones que nosotros, padeció lo mismo. También la Biblia nos dice que Él tuvo sed, Él tuvo hambre, Él sintió dolor, sintió tristeza, tuvo otras más tentaciones, pero Él se sobrepuso. Y entonces también es por eso que lo tomamos como ejemplo. Claro. Exacto. Y parte, digamos, de nuestra cultura, como mencionabas al principio, es el pensar en qué haría Jesús, ¿no? Ante cualquier toma de decisiones es preguntarnos, bueno, ¿y Jesús qué haría aquí? ¿Qué diría? Y creo que desde ese momento pues fue cuando, bueno, es cuando Dios nos invita a ser como su hijo, y también es parte del aceptar su sangre, del reconocer su sacrificio, el intentar ser como Él. No lo podremos ser, porque al final somos humanos, nosotros solo somos 100% humanos. Sí. Pero es bonito poder tener ese ejemplo. Claro, y probablemente eso es lo que se pregunte cualquiera. Y yo también, o sea, porque a lo mejor el que nos está escuchando, si nunca ha intentado tener una relación con Dios, dice, no, para mí ya es tarde. O sea, los cristianos porque son cristianos, porque son buenos, alegres, no, es que no nacimos así. Todos llegamos aquí con una necesidad tremenda, con una carga gigantesca, a ponerla en los pies de Dios y hasta tal vez nos costó trabajo llegar a creer que este sacrificio era suficiente para tapar lo que traíamos, ¿no? Exacto. Pero alcanza para ti porque es un sacrificio perfecto de quien fue 100% humano,
100% santo y 100% Dios. Así que claro que ese es un puente que alcanza para que tú puedas conocer a Dios, para que puedas tener una vida con Él. Así que pues aceptar, no hacerlo tan difícil como dices tú, ¿no? Flojitos y cooperando. Ándale. Acercarse a Dios con fe e incluso si alguna vez estuviste en una iglesia y luego por las propias tentaciones, las cuestiones de la vida te alejaste, pues debes de saber que también esos pecados están cubiertos, que puedes venir a casa por ese mismo sacrificio. Qué privilegio estar aquí hablando de Jesús, de nuestro Rey Jesús. Adelante, sí. Ahorita todo lo que mencionas también es importante, creo que mencionar que tampoco es como que nos dé licencia para pecar, ¿verdad? Ahí es cuando entra también nuestro dominio propio y también qué tanto estamos conectados con la palabra. O sea, qué tan bien alimentados estamos, ¿no? Hay que alimentar el espíritu para que no le demos lugar al pecado, a la tentación, ¿no? Entre más ocupe el espíritu nuestro corazón, menos hay lugar para la tentación, menos hay lugar para el pecado. Y bueno, algo también creo que es importante plantearnos la pregunta cuando nos estábamos preparando, como esto es tema de discipulado, nos cuestionan que, bueno, Jesús cubría los requisitos, ¿no? Era tanto inocente, santo, igual a un ser humano. Ok, cubría los requisitos. Pero ¿qué hubiera pasado si Jesús hubiera decidido no sacrificarse por nosotros? Porque Él tuvo, digamos, o pudo haber tenido esa opción. Bueno, sabemos que al final decidió hacerlo, ¿no? Gracias. Gracias a Dios. Sí, no estaríamos aquí. No estaríamos aquí, exacto. Lo hizo, obviamente, por obediencia, pero también por amor. Entonces, principalmente eso. O sea, Él lo hizo con toda la voluntad y con todo el amor del mundo por nosotros. Jesús ya nos conocía desde antes de que incluso nuestros padres existieran. De antes de crear este mundo. Exacto. Jesús estuvo en la creación del mundo. Entonces, Él te conoce. Él ya sabe quién eres. Él ya sabe por lo que estás pasando. Él sabe perfectamente cómo te sientes. Y a veces creo que uno de nuestros problemas es que no nos sentimos dignos. Y sí, realmente no lo somos. Pero tranquilo, hay alguien que a pesar de eso te ama y no te juzga por eso, no te juzga por tus errores, al contrario, te invita a que te acerques a Él. Hay una canción, bueno, ahorita me está llegando la de Altísimo Señor, en mi bajeza me has mirado y me has tendido, ¿no? La escalera de tu amor, en mi bajeza. Porque si nos ha comparado nosotros con Dios, pues, ¿qué somos? Nada. Pero aún así Él nos ha mirado y nos está tendiendo la mano, ¿no? De su amor. Nos invita a acercarnos a Él. Y, wow, qué padre. O sea, al final no vamos a encontrar ningún consuelo en esta tierra que se asemeje al consuelo que Dios nos puede dar en esos momentos difíciles. Yo les invito a que de verdad lo reconozcan, lo acepten. Y créanme que va a estar mejor. Pase lo que pase, se van a sentir mejor. Así, lo peor que puedan ustedes estar pasando, lo peor que puedan imaginarse que puedan llegar a pasar, su peor temor, lo que sea, con Dios, con Jesús de su mano, es menos. Y pasa. Definitivamente. Definitivamente. No añado nada. Ahí donde estás, como estás, en la situación donde estás, acepta a Jesús. Dios te está esperando y quiere tener una relación contigo. Muchas gracias, Chucho. La mejor relación. Exposición. Y estamos de vuelta aquí con ustedes, listos para presentar también esta sección que es muy importante, muy necesaria, muy edificante. Y bueno, esta vez nos acompaña nuestra querida hermana Ana. Hola. Anita, que nos va a presentar un mensaje que seguro les va a llegar bien al fondo.
Muchas gracias. Es un gran placer, un privilegio servir a nuestro Señor y estar con ustedes. Espero que tengan un gran día. Disfruten de Dios en todo. Hoy vamos a hablar de la ansiedad. La ansiedad es un estado emocional. Este radica en el sistema central nervioso y es derivado de estados de ánimo por causas, dicen algunos expertos que son por temores infundados, que ni siquiera existen, pero esto se refleja en nuestro cuerpo, de manera que tengamos taquicardias, que no podamos tomar decisiones, que estemos temerosos, constantemente temerosos, preocupados, en estado de pánico incluso. Considero yo que esto es porque tenemos unas crisis de fe constantes. ¿Por qué? Porque podemos decir que tenemos fe. Mucha gente dice que tiene fe, pero ¿en qué? Hay que tener fe en Dios. Porque si nosotros estamos constantes en Dios, si nosotros estamos teniendo una relación continua con Dios, todos estos temores se van fuera. Yo te invito que si tú estás pasando por una crisis de ansiedad, por una crisis de temor, a veces son resultados subyacentes, son problemas ocultos, muchas veces iniciados en la infancia, muchas veces por un trauma, es un post-trauma de alguna vivencia, pero que está muy interna, que nos cuesta trabajo sacarla, porque cuando recordamos lo que pasó nos duele y volvemos a vivir esa emoción, volvemos a sumergirnos en ese temor, en ese miedo que no conocemos qué va a pasar, pero esto es lo peor de esto, es que nos instala en un sitio donde nos paralizamos. Pero yo te invito a que conozcas a Jesús, a que lo dejes entrar a tu vida, a que ores, a que clames a Él. Él está pendiente de ti, está pendiente de tu voz. Él fue testigo de lo que pasó y de lo que está pasando, de lo que hay en tu mente. No podemos estar en ansiedad porque muchas veces esa ansiedad no solamente nos quita el sueño, no solamente nos quita el hambre, nos hace tener un mal carácter, vivir atemorizados de lo que va a pasar, sino que también nos puede conducir a la muerte, porque a la larga nos genera enfermedades, se van provocando reacciones químicas en nuestro cuerpo por neurotransmisores. A veces nos hacen falta y decimos, bueno, nos hace falta tomar el sol es muy bueno, nos pone feliz, pero muchas veces ni siquiera con eso podemos salir adelante, porque nos hacemos esclavos de ese dolor, nos hacemos esclavos de ese temor. Nosotros, el único que conoce nuestro corazón, qué es lo que hay dentro, es nuestro Señor Jesús, porque Él estuvo ahí. Él estuvo en esa situación, Él estuvo y le dolió. Déjenme decirles que le dolió. Siempre Él nos advierte. Muchas veces no escuchamos su voz, pero también hace rato Chucho nos decía que es bueno que nos pasen cosas malas, porque cuando nos pasan cosas no precisamente malas, pero nos hacen tener una cercanía con nuestro Dios, es cuando lo vivimos intensamente. ¿Saben por qué? Porque clamamos a Él desde el fondo de nuestro corazón. Y dice la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé. Él nos escucha, Él está pendiente de cuando le hablamos. Pero cuando clamamos, Él voltea, así como un padre, ¿qué necesitas? Y nos consuela, y nos arropa, y nos arrulla. Podemos ver en la Biblia muchos versículos que nos hablan de tener paz, de limpiar, de perdonar. Es todo un proceso. A veces un estilo de vida, un cambio de estilo de vida nos puede ayudar a poder ir cambiando, a poder ir quitando esa ansiedad, a poder ir quitando ese temor. Pero otras veces es necesario ir con un psiquiatra, incluso con un psicólogo, medicarse, y afectamos más nuestro cuerpo. Pero nuestro Señor lo tenemos a nuestro alcance. Solamente tenemos que clamar a Él, solamente tenemos que decirle: Jesús, aquí estoy, ya no puedo más, ayúdame, te necesito con todo mi ser.
Tú eres todo lo que yo necesito, tú eres todo lo que yo quiero, tú eres todo para mí y por encima de mi temor, por encima de mi dolor, por encima de esos recuerdos que perturban mi pensamiento y que me detienen a tomar decisiones buenas para mi vida, por encima de todo estás tú. Y entonces Él te va a escuchar. Le vamos a pedir a Chucho que nos ayude a leer Primera de Pedro 5:7. Muy bien. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Wow. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¡Qué conmovedor! Echando todo, despójate, echa todo en Él. Él tiene cuidado de ti. Ya no va a pasar nada. Él ya va a quitar todo eso. Él ya no vivas con miedo, ya no vivas con temor. Desde el momento en que tú clamas a Él, Él te está diciendo que eches todo a Él, sobre de Él. Porque Él tiene cuidado de ti. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes caminar tranquilo, que vas a tener paz, que vas a tener la seguridad y vas a pasar esa crisis de fe. ¿Por qué? Porque Él está contigo, pero tienes que estar consciente que Él está contigo. Hace rato Rubén nos decía, a Dios lo dejamos hablando. Es como, Señor, colgamos ya. No, todo el día, haz tu día, levántate. Buenos días, Señor. Así a veces nosotros nos hablamos solos, ¿no? Hablamos con nosotros mismos. Voy a hacer esto, tengo que hacer esto, y si pasa esto, no, hay que tomarlo en cuenta. Señor, y si salgo a tales horas, Señor, y si pasa esto todo el tiempo. A veces se nos dificulta orar porque no decimos que no sabemos orar, pero orar, nos decían, es conversar con Dios, es tenerlo presente constantemente, como si Él estuviera físicamente al lado de nosotros, como está Chucho, como está Rubén hablando con ellos, como yo estoy hablando con ustedes, hablando con Él en todo el tiempo. También en Isaías 26:3 nos Dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Analicen, escuchen, desmenucen cada palabra y vuélvenla a leer y vuélvenla a leer y vuélvenla a leer y escucha lo que dice. Si confías en Él, cuando tú confías en alguien físico, alguien, un maestro, alguien, tú lo das por hecho, porque es una persona confiable. Cuando es una persona que no es confiable, lo dudas. Dices, ay, ni va a pasar, no va a llegar, no va a pagar, etc. Pero cuando tú estás confiando en alguien que es digno de confianza, pues ya no te preocupas, estás tranquilo, lo das por hecho. Pero imagínate tú confiar en Dios, en el ser más confiable, fiel, bondadoso, rico en misericordia. ¿Cuán grande es su misericordia que nos ha perdonado? Siendo nada, hace rato decían, ¿qué somos para Dios? Si Él creó el universo desde antes, es el principio y el fin. ¿Quiénes somos nosotros? En la Biblia dice que somos un gusano. Nos habla como un gusano, pero aún así nos ama tanto y es tan grande en misericordia que nos perdona, que tiene compasión de nosotros. Eso te debe bastar para confiar en Él. Nadie te ama como Él. Amén. Nadie te conoce como Él. Nadie te va a ayudar como Él. Cuida tu ánimo, hermanito, amigo, hermanita. Cuida tu ánimo. Cuidar nuestro ánimo es una decisión que debemos de tomar en cuenta siempre. Eso nos va a ayudar a salir de esa ansiedad. Decían mis hermanos aquí que cantemos. A veces no queremos decir nada, a veces no queremos nada. Queremos que Dios nos escuche, pero ni siquiera tenemos ganas de hablar. Canta, canta. Alábale, dile cuán hermoso es, dile cuán grande es. Él está contigo siempre. Él está atento de tu voz. Él eso es lo que quiere. Él anhela tu corazón. Él quiere que tú estés en tus brazos y que te apapache y que te diga, nada va a pasar, yo estoy contigo siempre. Búscalo, ten
contacto con Él, ten comunión con Él. Él te está esperando. ¿Tú qué opinas, Rubén? Bueno, yo estaba escuchándote y al mismo tiempo estaba sintiendo una pedrada y la otra y otra. Cuando dijiste herida de la infancia, angustia, etcétera, definitivamente es algo que todos necesitábamos escuchar. Y recuerdo que Dios nos ha prometido que también nos iba a hablar a nosotros, no solamente a quienes escuchan el programa, y definitivamente la ansiedad, el estrés es algo de lo más normal hoy en día, de lo más común en todas las personas. Le hemos permitido entrar a nuestras vidas en la medida en la que hemos sacado de nuestros hogares a Dios, ¿no? Y este mensaje que tú nos traes de parte de Dios nos recuerda que es Dios quien debe estar sentado en el trono de nuestras vidas y no el estrés ni la ansiedad, ¿no? Así es. ¿Chuchito? Sí, bastante, como dices, bastantes pedradas. Dice Rubén, creo que lo primero que hay que hacer cuando nos empieza a brincar el ojito es eso, ¿no? Recordar que Dios está atrás de nosotros, es nuestro respaldo, que podemos con los ojos cerrados dejarnos caer y Él nos va a sostener, Él nos va a agarrar. Y qué mejor lugar que estar con Él, que estar en sus manos. Qué mejor lugar que bajo su cobijo. A veces nosotros, como dicen, nos dejamos llevar por cosas a veces tan básicas, realmente tan insignificantes. Ya se volvió tan natural en nuestra vida, como dicen, el estrés y todo eso, que cualquier cosita ya nos empieza a angustiar. Pero Dios nos dice que no, que no es necesario que nos preocupemos, que no es necesario que nos angustiemos, que echemos todo eso delante de Él y que Él se va a encargar. Qué mejor que Él para que se encargue de todas esas cosas que para Él son insignificantes, pero que para nosotros representan un gran alivio. Sí, ve la naturaleza, ve el sol, ve los árboles, tómate un respiro, porque dice que los cielos cuentan su gloria. Podemos verlo en toda su creación. Él es tan hermoso, Él es tan grande, tan majestuoso, tan bello. Es imposible pasar desapercibido un solo día. Disfruta a Dios, disfrútalo, aunque no lo conoces todavía, disfrútalo. En cuanto tú te des oportunidad de conocerlo, de escuchar su voz tan dulce, te vas a enamorar de Él. Cuando tú ves cómo a lo largo de la historia Él va trayendo a su pueblo, y a pesar de que su pueblo hacía lo malo, se regresaba, daba vueltas, andaba bailando la manzanilla, Dios ahí estaba, siempre estuvo. Y a mí se me hace chinita la piel que leo y yo digo, ¿cómo otra vez hizo lo malo delante de los ojos de Jehová? Y el Señor los perdonó. Y cuando ya nos vio, porque somos todos, cuando ya nos vio perdidos, ¿qué hizo? Envió a su Hijo, a su único Hijo, a Jesús el Santo, el Perfecto. Dice la Biblia, el quien por todo fue hecho, para Él y por Él. ¿Quién es Jesús? Y Él ora por nosotros. Otra cosa que te quiero compartir, que Jesús en su ministerio oró por nosotros, antes de que naciéramos, antes de que nos conociéramos, antes de que lo conociéramos. Él oró por nosotros. Imagínate, Él oró por ti, Él ya te conoce, Él ya te está esperando. Yo quisiera con todo mi corazón invitarte, decir que seas salvo es poco, porque es lo más grande, pero el que tú lo conozcas, el que tú lo vivas en tu vida, en tus decisiones, en tus labios, en tus pensamientos, en los sabores, en lo que ves, en lo que hueles, porque ¿quién puede igualar el aroma de una flor o el sabor de una fruta? ¿Quién lo hizo? Te invito a que lo conozcas. Él, si tú lo conoces, Él está. No vas a andar buscando demasiado, porque Él ya te está buscando a ti.
basta con que abras los ojos y digas, ay, no había visto esa iglesia que está ahí. Y paso diario por ahí. Ahora voy a escuchar lo que me decías, que siempre me invitabas y no escuché. Ay, esa canción. Entonces, mira, los cielos se van a abrir. Nosotros todos juntos nos gozamos en compartir de Él. Estamos promoviendo su reino, somos embajadores de su reino, hablamos de Él, hablamos el mismo idioma. Queremos que experimentes ese amor tan grande, tan inexplicable, porque te va a dejar sin palabras. Muchas gracias, chicos, por invitarme. Quiero saludar a Ichel. Ichel, Dios te ama, Dios te sigue esperando, Dios te sigue hablando. Es rico resistirse, ¿verdad? Pero te vas a rendir, vas a caer redondita porque Él te está esperando y te anhela con todo su ser. Muchas gracias a todos, chicos. Saludos a todos. Muchas gracias por este mensaje y vamos a la despedida de nuestro programa. Increíble el mensaje que nos acaba de compartir. Hermana, muchas gracias. Parte de Dios. Así es, Dios nos acaba de hablar a todos y vino a mi mente, gracias a Dios, justo hablábamos de salmos al principio, entonces con el mensaje que usted nos acaba de dar, llegó a mi mente uno de los salmos más conocidos del rey David, y no hablo de las mañanitas, obviamente, pero creo que todos van a sentir, si me permiten lo voy a leer, van a sentir algo importante después de esto. Miren. El Salmo de David es el Salmo 23, dice: El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito, en verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor, en la casa de Jehová, viviré por largos días. Qué bello. Imagínate que su misericordia te persigue todos los días, todos No hay escapatoria. los días. Cuán bello es el Señor. Muy, muy bello. Y bueno, hermanos, Hermanos, pues se acaba nuestro programa, de hecho se ha ido extendiendo cada vez en cada sección. y se puede extender más. Y no queremos perder la oportunidad de bendecirlos, de orar por ustedes. Recuerden que los estamos esperando aquí en ISEM Coacalco. Vamos a volver a poner la dirección de nuestra iglesia porque los estamos esperando con mucho cariño. Hemos orado todas estas semanas por ustedes, hemos estado esperando ver el fruto de lo que estamos haciendo porque queremos verte feliz, en compañía de Dios, con tu familia sostenida por Dios y disfrutando esta vida que nosotros también disfrutamos muchísimo y es un privilegio hablar de Jesús. Así que vamos a orar por ti. Yo le quiero pedir a Anita, que además es un privilegio que estés aquí. Anita, tu amistad me bendice enormemente y queremos pedirte que tú ores por nuestra audiencia. Claro que sí, con gusto. Amado Padre, altísimo Dios, creador del universo, del cielo, de la tierra, Padre, nuestro hacedor. Te damos gracias, Señor, porque nos das el privilegio de servirte, Señor bendito. Porque podemos hablar libremente de tu amor, Padre querido. En el nombre precioso de Jesús, Señor, ponemos en tus manos, Padre bendito, a todas las personas que nos escuchan, Señor. Tú conoces esos corazones y tú conoces, Padre mío, lo que están viviendo, Señor. Te rogamos, Padre Santo, que hables a sus oídos, Señor, que tu hermoso Espíritu Santo les toque, Padre bendito, y que puedan sentir tu gran amor, Señor, y tu gracia, Padre amado. Quita de ellos todas las cargas, Señor bendito. Llena su corazón de tu amor, Señor. Echa fuera todo ese temor, Padre. Arrópalos, abrázalos, bendícelos, Padre. Ayúdales, Padre Santo, a que puedan escuchar tu voz y acudan a ti, Padre Santo. Bendice este proyecto, Señor.
y bendice a todos aquellos que han de ser salvos, Padre. Te damos gracias por este bello día, Señor, el mejor día de la semana, el día de fiesta, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor y porque has puesto tu mano sobre nuestras cabezas, Padre. Te damos gloria, te damos honra y te damos gracias solo a ti, porque solo tú eres digno, Señor. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias por quedarte con Gracias. nosotros. Escríbenos a través de las redes sociales. Esperamos verte muy, muy pronto acá en nuestra iglesia. No olviden la dirección de la iglesia. Sí, la vamos a poner. Ahí la vamos a poner en Dios la les parte de abajo. bendiga. Que Dios los bendiga. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, Ecos de salvación. para que todo aquel que en él cree Cristo en cada palabra. no se pierda. Un eco en cada corazón.